¿Estará usted de acuerdo que el presidente Trump es impredecible? En la mañana apapacha a la presidenta de México y por la tarde pues da palo con el tema del petróleo surtido por México a Cuba. Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela del Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le pregunto, ¿qué otros países le surten petróleo a Cuba de no ser México? Antes lo hacía Venezuela, antes lo hacía la Unión Soviética. Sí, ahorita el principal y por mucho, casi el único surtidor de petróleo es México, porque recordemos que Venezuela dejó de hacerlo y el gobierno de Estados Unidos empezó a bloquear la salida de buques rusos, entonces Rusia ya ha dejado de hacerlo, Argelia mandó en algún momento y tampoco lo está haciendo. Entonces, sin el petróleo mexicano, a Cuba no le queda mucho tiempo de petróleo, Pepe. Es decir, va a quedar ahorcada. No nos gusta la palabra ahorcada. No nos gusta. Bueno, ya estás como el presidente Trump. No, yo ya lo oí. Ahora, para mí lo que me parece increíble... Pero qué increíble, perdón que te interrumpa, qué increíble que una llamada tan elogiosa, suave, sutil, en fin, en la tarde se convierte en un palo a la cabeza. A ver, no sabemos cómo estuvo la llamada. No sabemos si le dijo. No sabemos qué dijeron. La respuesta de la presidenta es vaga, el tuit del presidente es vago. Sería sorprendente y sería muy preocupante, y yo estaría muy enojado, si hablamos de otras cosas, no sé cuáles, y horas después me amanezco con la noticia de que ahora de exportar petróleo a Cuba va a tener unas sanciones como las anunciadas. Sería rarísimo que no hubieran hablado de ello. Sería rarísimo que no hubieran hablado de otras cosas más importantes. Sorprende mucho que en una llamada entre jefes de Estado se aparezca la esposa, como que estás hablando ahí con tu primo y aparece tu esposa y se saludan entre ellos. Uno supondría que son temas delicados de jefes de Estado que tienen temas muy importantes, la lucha contra el narcotráfico, etc. Entonces, ¿qué dijeron? No sabemos. Sabemos lo que dijeron, de qué dijeron, pero es otra cosa. Fueron 40 minutos. Es una llamada más larga que las anteriores, la última fue de 15 minutos, aquí sí pudo haber habido una conversación más profunda, pero el tema de fondo para mí, Pepe, es la noticia de la tarde, es decir... Lo del petróleo a Cuba. Lo del petróleo. O sea, la presidenta insistió cuántas veces en las mañaneras que era una decisión soberana vender petróleo a Cuba. Y que es un acto de solidaridad humanitaria. Humanitaria, no sé por qué con Haití no, que están bastante más amolados o también están muy amolados, con Cuba sí. Seamos francos, Pepe, no es solidaridad humanitaria, son o han sido sus aliados políticos. Por razones muy extrañas, estos que se dicen de izquierda siguen respetando a un líder que asesina a sus adversarios, que los mete a la cárcel, que los tiene muertos de hambre. Es decir, es un fracaso monumental la Revolución Cubana, pero como está ahí en su psicología más profunda, en sus deseos más antiguos, no pueden desligarse de él. Y además puede haber otros pactos, negociaciones, dinero, apoyos que se han dado en el pasado, no lo sé. Pero ciertamente lo que vive el pueblo cubano, y si a las izquierdas les importa el pueblo, debería de importarles también el pueblo cubano, es una tragedia. Y lejos de estar preocupados por la ayuda humanitaria, tendríamos que estar organizándonos, como lo hicimos con Maduro en su momento, para buscar una salida para que el pueblo pueda elegir quién lo gobierna y no depender de una intervención o de una presión económica como la que estamos. ¿Cuáles son las salidas que le quedan a la presidenta no se mencionó a México en cuanto a aranceles por estar dándole petróleo a Cuba, pero es obvio si se trata prácticamente del único proveedor. O se trataba, porque esa es la pregunta. Ya sabemos que dejamos, o que un cargamento que se iba a mandar a Cuba se dejó de mandar. Aquí ya hubo una información, ya se le avisó a México. Si sigues con ese jueguito, porque no te olvides, esos no son nuestros amigos, son los tuyos. Si tú quieres que seamos amigos, pues ya no te puedes llevar con aquel. Y eso es lo que está pasando. Y va a ser la decisión soberana de la presidenta Sheinbaum decir, me acepto los aranceles, asumo el costo económico que para los mexicanos tienen los aranceles o dejo de regalarle dinero a Cuba. Ellos van a tener que decidir. Sospecho que ya decidieron dejarle de mandar dinero, petróleo, que es dinero a Cuba, que está bien, porque además Pemex está quebrado, Pepe. De acuerdo, nadie lo discute. Pero ¿qué va a pasar entonces con la voluntad del señor de Palenque, que tiene una enorme influencia y vínculos, por supuesto, profundos con la isla de Cuba y el régimen de Miguel Díaz-Canel, como en su momento con el de Castro? Sí,
tiene una profunda admiración, supongo, afinidad ideológica, amistad, lo vimos cuando era presidente López Obrador, lo recibió en las mejores condiciones. Pues yo creo que entre la presión de los aranceles y el enojo de Palenque, la presidenta está escogiendo no caer en una confrontación con Estados Unidos que tendría un altísimo costo para México y para los mexicanos. Y supongo que el expresidente López Obrador, pues en el enojo va a tener que entender las restricciones en las que se mueve hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, el tema es ríspido también porque en la fotografía famosa de Ryan Wedding, este exatleta canadiense dedicado al narcotráfico, hubo contradicciones. Vinieron los del FBI y se lo llevaron. Vino el mero del FBI y se lo llevó. Y aquí en México el discurso era que se entregó a la Embajada de Estados Unidos, lo cual agradece mucho en términos de colaboración, y resulta que la foto era mentirosa. Truqueada, y la embajada ya no está ahí, Pepe. La embajada se mudó hace ya algunos meses. Entonces realmente la presidenta está entrando en contradicciones permanentes. El cuento del tren, el dictamen que determinan que el señor piloto iba muy rápido, pero no tenía velocímetro, nadie le avisó que iba muy rápido, no lo hubieran podido avisar porque no tenían radios. O sea, es el tren de Chapultepec, que ese que circulaba, estaba mejor programado. Y ahí va gente que se muere. Y como siempre, supuestamente los gobiernos de izquierda no hacen eso. ¿A quién van a culpar? Al pueblo, o sea, al pobre maquinista que trabajaba además sin licencia. Entonces, es un escándalo, Pepe. No había prometido la presidenta que nos iba a venir un dictamen internacional y no sé cuánto cuento. Primero los pobres, ¿no? Primero a la cárcel. Sí, claro. ¿O qué pensabas? ¿Que al beneficio? No, al bienestar. Es realmente muy triste. Y la verdad es que la presidenta pues, tiene mucha seguridad cuando habla, lo hace en un sentido muy bien, pero cuando va siguiendo lo que dice hoy con lo que sucede mañana, sí está entrando en contradicciones muy serias. Y nadie sale a defenderla en la primera línea. Está ella sola. Pues no sale o no quiere que nadie salga, porque el modelo de los Del López Obrador. del López Obrador es que los secretarios no cuentan. A ver, te pregunto rápido, dame 5 nombres de secretarios. No, bueno, pues, la secretaria de Gobernación, Ahí te acabas. la secretaria de la Contraloría, ¿Cuándo fue la última vez que entrevistaste a un secretario? al doctor Kersenovich de Salud, Pero los entrevistas, ¿tienes interlocución con ellos? Marcelo Ebrard, En el pasado los tenías. sí, mucho más. Entonces, Bueno, lo dejamos ahí. ahí lo dejamos. Gracias, doctor, Al gracias. contrario, qué gusto estar contigo. Que te vaya muy bien. Igualmente, bienvenido. Gracias.